¿Qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos nuevamente a una reunión más, eh, una reunión donde nuestro principal invitado es Dios, donde queremos escucharle, una reunión en la que queremos también decirle eh, lo bueno que ha sido con nosotros y recordar pues todas las cosas buenas que Él hace por nosotros y aprender a conocerlo más. Porque el motivo de que nosotros abramos la Biblia, que platiquemos de las cosas que hemos aprendido, de las cosas que habla el Maestro Jesucristo en los Evangelios, es para que conozcamos cada vez más a Dios. Y conociéndolo cada vez más, confiemos más en Él. Y confiando más en Él podamos vivir vidas que lo glorifiquen más, vidas valiosas que hablen bien del Dios a quien nosotros hemos decidido creer. Así que bienvenido si es tu primera vez, bienvenido si frecuentemente te conectas con nosotros y vamos a empezar nuestra reunión como lo hacemos eh, frecuentemente, que es con un salmo, leyendo un salmo porque luego cantamos algunos cantos a Dios, nos concentramos, recordamos y quiero también precisamente recordar que hemos estado hablando de cómo escuchar la voz de Dios y hoy sería la tercera plática, la tercera predicación acerca de cómo escuchar la voz de Dios y pues implicaciones de oír la voz de Dios, eh, quitar ideas incorrectas, pero también poner ideas bíblicas de qué se trata. Y ha sido bueno, ha sido un tema bueno, hoy es la tercera vez y precisamente el Salmo que quiero que leamos es el Salmo 29. Si quieres acompañarme, vamos a leerlo dos veces. Primero y enterito, tiene 11 versículos, no son muchos y sirve que así vamos entrando en materia, porque precisamente este Salmo 29 habla de la voz de Dios. Pero es un salmo interesante y es un salmo que además eh, significa algo que quiero enfatizar hoy o que quiero comentar. Yo no voy a dar la plática al rato, pero este comentario no está de más porque además nos deja conocer un poquito más la forma en cómo Dios trabaja con los hombres o cómo Dios se acerca a los hombres o les habla. Entonces lo vamos a leer dos veces. Dice así el verso 1, es un salmo de David, dice este Salmo 29. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová, sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Es un salmo interesante y casi es un salmo extraño si no lo entendemos bien, pero te habrás dado cuenta que habla de la voz de Dios, pero habla siempre en un sentido como de cuidado. O sea, la voz de Dios te puede dar miedo. La voz de Dios
poderosa. La voz de Dios está siendo comparada, y ahora que lo volvamos a leer, lo vas a entender mejor, lo vas a ver más claramente, y lo está comparando como si la voz de Dios se manifestara en una tormenta. Imagínate una tormenta, imagínate el agua, el diluvio, imagínate los truenos, imagínate los rayos, imagínate que esos rayos caen en un lugar y que queman unos árboles, imagínate que los truenos cuando suenan durísimo, entonces como que todo salta, todo brinca, ¿verdad? Entonces está poniendo Dios y está diciendo que su voz es así. O sea, cuando Dios inspira este salmo a David, este salmo dice que la voz de Dios es así, es poderosa, es digna de temerse definitivamente. Y yo me pregunto, bueno, ¿por qué solamente enfatiza en esta ocasión, enfatiza que esa voz es toda poderosa y digna de temer? ¿Por qué? Y entonces te pones a ver un poquito mejor el salmo, ¿no? Lo bueno es que al final dice algo que nos interesa a todos. Dice, Jehová dará poder a su pueblo. ¿Poder para qué? Para lo que quieras, para lo que necesites, para lo que necesitemos. Y después dice, Jehová bendecirá a su pueblo con paz, como diciendo, sí, es de temer, sí, definitivamente, la voz de Dios va a destruir y va a hacer saltar, pero su pueblo lo va a bendecir. O sea, bendecir es cuando tú dices algo, una bendición es que con tu boca dices algo bueno. Bueno, una bendición de Dios es que Él decreta algo bueno para ti, para su pueblo, y así termina. Jehová dará poder a su pueblo y Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Pareciera que la voz de Dios no asusta a sus hijos en el sentido correcto, entendiéndolo bien. ¿Sí? O sea, es un padre o un padre amoroso, un padre se pone serio con su hijo y el hijo se pone a temblar, ¿sí? Por lo menos los que tenemos ya ciertos años, sabemos que la autoridad de un padre cuando ama a su hijo y cuando no le deja hacer todo lo que quiere y cuando se sabe quién es el que manda, pues el papá puede ser el mejor amigo de su hijo y el hijo le puede hacer bromas y brincarle encima y no sé, tirarle del pelo y hacerle bromas, sí, pero si el papá se pone serio, el hijo se pone a temblar. Eso que quede claro. Pero sin embargo, aquí estamos hablando de que una de las claves para entender esto es a quién le está refiriendo este salmo, a quién estas palabras. Y dice ahí lo primero, el primer versículo dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, da a Jehová la gloria que se le debe a su nombre. Adora a Jehová en la hermosura de la santidad. O sea, están hablando aquí a los hijos de los poderosos. ¿Quiénes son los hijos de los poderosos? Piensa en hijos tal cual. Piensa en hijos de poderosos, piensa en hijos de políticos poderosos, piensa en hijos de millonarios, piensa en hijos de reyes o en hijos de presidentes o en hijos de celebridades y de gente famosa que no les falta nada. Bueno, ¿qué pasa? Que esa gente tiende a ver la vida de una manera distinta a como la ve el pobre, a como la ve el afligido, a como la ve el que sufre para llegar a fin de mes. Entonces, esa gente tiende a pensar y tiende a entender las cosas de cierta manera y muchas veces esa falta de necesidad que tienen se refleja en su alma, o sea, no muestran necesidad. Por eso decía Cristo que era más difícil que un rico entrar al reino de los cielos. O sea, está diciendo es que no tienen necesidad y como no tienen necesidad no buscan. Es normal, o sea, eso es lo que sucede. Entonces, él está refiriéndole a esas personas y a esas personas les está haciendo el favor de hablarles. Pero ¿cómo les habla? Bueno, pues les habla de una manera que probablemente los asusta y de eso se trata el Salmo. Vamos a volverlo a leer. Te lo vuelvo a leer. Dice, ya con todo esto que te conté, te lo vuelvo a leer. Dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad.
Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, Jehová, sobre las muchas aguas. Piensa otra vez en lo que te decía de esa tormenta terrible y esos truenos y esos rayos. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. Ahí están los rayos cayendo en los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Y amén, es que Jehová, es que Dios es para siempre rey y nadie lo va a quitar de su trono. En eso tienes que estar muy tranquilo. Si tú eres siervo de Dios, nadie lo va a quitar de su trono, nunca va a dejar de reinar, no va a reinar nadie más y eso es muy bueno entenderlo. Y dice el verso 11 finalmente, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y entendiendo que este salmo, bueno, ahí se lo está dedicando principalmente a los hijos de los poderosos, hablamos de la gente que suele tener quizás en esta tierra menos aflicción, o más bien que suele tener esa actitud de no necesitar y de ser soberbios muchas veces, porque pues tengo todo, nadie me manda y tú no me vas a dar órdenes, ¿no? Muy distinto a una persona que está acostumbrado a servir o acostumbrado a recibir órdenes, inclusive órdenes injustas, y bueno, la persona se tiene que tragar las injusticias, ese corazón se moldea de una manera diferente al corazón de los hijos de los poderosos. Ahora, aquí quiero recordar, hablando de la voz de Dios, que es el tema que estamos viendo, quiero recordar a un sabio del siglo pasado, este sabio es C.S. Lewis, ¿ah? Él es bueno, lo puede conocer mucha gente como escritor porque hizo unos libros infantiles que no solamente eran infantiles, estaban bastante profundos y con muchas metáforas que eran las crónicas de Narnia. Pero bueno, lo interesante de este hombre es que en el siglo pasado él era un académico ateo inglés muy importante, muy reconocido, con una lógica aplastante, un filósofo, pero esta persona se convirtió. Primero fue ateo, pero después Dios lo buscó y se convirtió y entonces él empezó a escribir a favor del cristianismo, hizo muchos libros y muchos libros de ellos muy interesantes, muy profundos y con o sea, con un entendimiento de las cosas de Dios muy, muy especial. Bueno, este hombre decía en alguna de sus pláticas o de sus programas de radio que tenía allá en Inglaterra, este hombre decía que Dios nos susurra en los buenos momentos y en los momentos de placer. O sea, la voz de Dios es suavecita, dice, pero nos habla en nuestras conciencias, pero nos grita, dice, nos grita en las aflicciones. O sea, el sufrimiento es el altavoz de Dios para despertar a un mundo sordo, a un mundo dormido. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces Dios, como dice este salmo, tiene que hablar fuerte, de modo que en un sentido asusta. ¿Por qué? Porque si no, de la otra manera, nosotros no oiríamos, no estaríamos dispuestos. Estamos envanecidos, estamos ensoberbecidos, crees que no necesitas, crees que no te vas a morir, crees que no te vas a enfermar, crees que a ti no te va a pasar, crees que a ti no te va a llegar la hora, y entonces una persona no busca con necesidad a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Es uno de los que son ahí en el Salmo hijos de los poderosos, ¿no? Esas personas sin necesidad. Y entonces a esas personas Dios les tiene que hablar con voz de trueno, con voz que hace saltar, dice, los cedros del Líbano, y entonces la persona puede despertar. ¿Y qué es esto? Una misericordia de Dios. Esto es el favor de Dios, esto es el amor de Dios manifestado en corazones y en oídos que de otra forma no escucharían. Y no escucharían pues todo ese plan que tiene Dios, del cual espero que cada vez estés más convencido, ese plan maravilloso que tiene Dios para vivir contigo aquí y en la eternidad. ¿Va? Pues bueno, hay una canción
un canto que se saben, que algunos se saben, quizás no todos, que dice precisamente, está sacado de este salmo y vamos a cantarlo recordando todo esto y dándole gracias a Dios por habernos hablado. Amén. Cierra tus ojos si quieres o si no quieres, no, pero sobre todo pon en tu mente a Dios. Y Padre, te damos muchas gracias. Nuevamente, juntos, te damos gracias por tu bondad, por traernos este día juntos, porque además hemos pasado esta semana y tú nos has ayudado y nos has bendecido en todas las cosas y nos has hablado y has hablado a nuestros corazones. Te pedimos que lo sigas así haciendo, Señor, y así hagas de nosotros personas más confiadas, personas que te conocen mejor y personas que te glorifican más. Recibe de nosotros también estos cantos que con sinceridad decimos en el corazón, cuando decimos gracias en los cantos, o cuando decimos alabamos tu nombre, o cuando decimos te adoramos, o cuando te decimos te amamos, Señor. Queremos que, que, que sea sincero, Señor. Queremos realmente hacer tu voluntad. Padre, nuevamente gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tu voz, tu voz. Quiero escuchar tu voz, rompiendo el silencio en la oscuridad. Sea la noche llena de tu voz. Tu voz, tu voz, tu voz. Quiero escuchar tu voz, rompiendo el silencio en la oscuridad. Sea este día lleno de tu voz. Voz del Señor sobre las muchas aguas. Hizo tronar el Dios de gloria.
Jesús. Aleluya. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a nuestro Rey, porque Él es el Rey de toda la tierra. Cantad a nuestro Rey, batiendo nuestras manos, alzando
engrandecido su nombre sobre nosotros Él, y su misericordia es tan grande. Alabemos al Rey, porque engrandecido su nombre sobre nosotros Él, y su misericordia es tan grande. Alabemos al Rey, alabemos al Rey Jesús. Sirvamos al Cordero, adorémosle, adorémosle, adoremos al Cordero. Oh Cordero de Dios, te queremos servir. Nuestras vidas poner por ti, sirvamos al Cordero. Adorémosle, adorémosle, adoremos al Cordero. Sirvámosle, sirvámosle, sirvamos al Cordero. Oh
gozo y paz que nunca conocí. Yo te doy mi ser, mi alma y corazón para adorarte a ti, pues adorarte es el todo para mí, pues solo tú eres Dios. Yo te doy mi ser, mi alma y corazón para adorarte a ti, pues adorarte es el todo para mí, pues solo tú eres Dios, pues adorarte es el todo para mí, pues solo tú eres Dios, pues solo tú eres Dios, pues solo tú eres Dios. Solo tú, Jesús. Buenos días, tengan todos los presentes. Le damos la más cordial bienvenida a esta reunión y a la enseñanza que hoy tiene para nosotros Dios. Me gustaría hacer una oración para pedirle a Dios de su ayuda, de su bendición, de su respaldo, que eso es lo más importante en una enseñanza. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias por los que has traído, Señor, porque a ti te ha placido que estén aquí. Gracias porque apartaron el lugar, el espacio. Gracias porque movieron seguramente algunas actividades. Gracias porque tú también moviste sus corazones. Y aún, Señor, te rogamos que sigamos siendo muy bendecidos porque esa es tu voluntad. Háblanos, Señor. Necesitamos oír tu voz en esta mañana. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. El día de hoy vamos a continuar con un tema que habíamos estado dando las semanas pasadas y que hemos titulado Oír la voz de Dios, y por eso le pusimos la parte 3. Oír la voz de Dios, parte 3. Aquel que no ha escuchado la parte 1, la parte 2, la puede comentar al final y se le puede dar los links para que pueda escucharla ya en casa. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, dice la Escritura: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, es decir, no el que tiene una oreja, el que tiene la oportunidad de oír, sino el que quiere oír, el que tiene la intención, el que tiene la voluntad de poder escuchar y obedecer, como comentábamos en las enseñanzas anteriores. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios tiene una voz, el Espíritu Santo tiene una voz y Cristo tiene una voz. Sabemos que los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno solo son, es Dios. Por eso es que se ha titulado a esta serie de 3 enseñanzas, Oír la voz de Dios. La siguiente diapositiva pregunta, ¿cómo oír y discernir la voz de Dios? Que es algo que quedó como en el aire y que se abordó un poco en el segundo tema, pero no se profundizó. ¿Cómo oír y discernir la voz de Dios? Vamos a tomar una historia que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, capítulo 19,
versículo 8, hablando de un gran hombre de Dios llamado Elías, un profeta que estaba lleno del celo de Dios y estaba lleno del amor a su palabra. Y entonces pasó un momento complicado, un momento difícil, un momento de tribulación e inclusive de derrota espiritual, pudiéramos llamarlo así, y algunos problemas emocionales severos que hemos comentado en algunas otras enseñanzas. Y es así como el cristiano o el creyente se siente en ocasiones, y no hay que descartarlo, porque cuando la gente no entiende esto, entonces pues la gente cree pues que siempre va a sentirse muy bien, y hay ocasiones en donde puede sentirse bastante mal. En Primera de Reyes 19:8 dice la Escritura: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hasta ese entonces Elías había estado derrotado, había estado afligido, había estado apaleado y se sentía que ya más no podía. Tú puedes leerlo en tu casa, porque inclusive le dice a Dios: ya basta, quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres. Entonces el gran hombre de Dios, el que había vencido a los profetas de Baal, el que había decapitado a estos profetas, el que había avergonzado a Baal y a sus profetas, se había sentido en un momento después derrotado y afligido, y entonces Dios en su misericordia le llevó a comer, a beber y a descansar, y después de eso, fortalecido, caminó hasta Horeb, el monte de Dios. Y en el versículo 9 dice lo siguiente: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová. Dios sigue hablando, le seguía hablando y nos sigue hablando al día de hoy, no importando a veces nuestra condición, o no importando a veces que estamos un poco desubicados y desorientados como Elías. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Dios le pregunta a Elías, no porque Dios no sepa todas las cosas, sino porque de alguna manera cuando Dios pregunta algo, tú lo puedes ver en la Biblia, como cuando Dios le pregunta a Eva: ¿dónde estás? Y al hombre, ¿no? ¿Dónde están? ¿Que Dios no sabía dónde está? Claro que sí. Lo que estaba de alguna manera es poniendo en esa pregunta la intención de mover la conciencia, en este caso de Adán y de Eva. Cuando le dice Dios a Caín, cuando Caín mata a Abel: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué acaso Dios no sabía que Caín había matado a Abel? Claro que sí, sino que Dios le estaba preguntando para sacudirlo, para moverlo. Entonces de repente cuando Dios se para y le pregunta a una persona: ¿qué haces aquí? Es: ¿qué estás haciendo en este momento de tu vida? ¿A dónde vas? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Qué es lo que estás haciendo de tu cristianismo? ¿O qué estás haciendo de la vida que yo te presté? ¿Qué estás haciendo de la familia que yo te otorgué? ¿Qué estás haciendo de los talentos, de los dones? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces aquí? ¿Qué representa para ti este momento de tu vida? Una pregunta bastante directa de Dios hacia Elías, pero yo quiero decirte que es la misma pregunta que Dios nos hace a nosotros en este inicio de año, a muchos de los presentes o a todos los presentes. ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es tu intención de poder iniciar un año con Cristo? Y no solamente en la congregación, sino qué haces aquí en tu vida, qué haces en tu familia, en tu trabajo, en la calle, donde quiera que estés. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué le pregunta eso Dios a Elías? ¿Por qué te lo preguntaría a ti el día de hoy? Una pregunta interesante que resulta de esto es: ¿estaría fuera de la voluntad de Dios Elías? Número uno, ¿estaría desubicado? ¿Seguiría desorientado todavía después de lo que ocurrió en su vida? Acuérdate que él estaba huyendo de una mujer, porque esta mujer perversa llamada Jezabel había dicho que iba a tener la cabeza de Elías como la cabeza de los profetas de Baal que habían sido decapitados. Y entonces, huyendo de la mujer o del temor al hombre que pone lazo, huyendo de las circunstancias, huyendo de las problemáticas, fue y se encerró en una cueva, como mucha gente hace. Cuando mucha gente se empieza a apartar de Dios, cuando mucha gente se aparta de una congregación, y cuando se aparta aparte de una congregación de la voluntad de Dios y de la presencia de Dios, tiende a meterse en cuevas, tiende a meterse en más problemas y en más dificultades. Yo he escuchado a mucha gente que dice: ya me voy a escapar, ya voy a huir, ya no quiero nada de Dios.
y la verdad que sus problemas son peores que los que tenía antes. La verdad es que en lugar de que su conciencia esté más tranquila como esa persona lo quería, la verdad que su conciencia le condena más y le castiga más, porque todo lo que ha escuchado, porque todo el amor de Dios invertido hacia su vida no se puede pasar por alto. Yo quiero decirte que nadie puede huir de la presencia de Dios. Pero Elías estaba yendo al sentido inverso de la voluntad de Dios y te lo voy a demostrar un poco más adelante, como dice la Escritura. Estaba derrotado Elías, estaba en un momento crítico y estaba viendo cosas de una manera diferente a como Dios las estaba viendo. Y eso es otra característica de alguien cuando está desorientado en las cosas de Dios. De repente el cristiano, dice la Escritura, que el que ama a Dios todas las cosas le son para bien. Y sabe que todo tiene un propósito. La muerte tiene un propósito, la muerte de un santo. La enfermedad de un cristiano tiene un propósito. Sabe que los problemas tienen un propósito. Sabe que las dificultades y las adversidades y las aflicciones en este mundo tienen un propósito. Pero cuando la persona empieza a desubicarse, a desorientarse, ya no tiene esa relación con Dios, entonces empieza a ver las cosas distintas. Como Elías ya las empezó a ver distintas. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 10. El celo no había acabado, el celo de Dios, de Elías para con Dios, pero ya no tenía la misma intensidad que antes. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han atado espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. La verdad es que tenía cierta razón y otra parte no tenía razón. Sí, el pueblo de Dios se había rebelado. Sí, el pueblo de Dios estaba duro, estaba difícil. El pueblo de Dios era un pueblo muy complicado. Pero Elías no estaba solo. Primeramente estaba Dios con él. No se ve fortalecido en Dios. No se ve confortado en Dios. No se ve consolado en Dios. Antes más bien se está quejando con Dios. Está diciéndole: Dios, es que ya no hay nadie que me ayude. Ya todos los que me rodeaban ya no han estado. Ya se han ido mis amigos, se han ido todos los demás. Señor, solo yo he quedado. O sea, como que él se está viendo demasiado a sí mismo. Yo no sé si el diablo te ha puesto en esa condición donde te sientes solo. Te sientes solo en medio de la nada, en medio de los problemas, de la dificultad, de tu familia, en tu trabajo, a lo que tú te dediques, como cristiano, como creyente o como aquel que busca a Dios. Si tú te sientes solo, es que el diablo está apaleándote como lo hizo aquel día con Elías. Y puedes tener a tu alrededor gente que sí te quiere ayudar, pero tú te sientes solo. Y puede haber gente que te tiende la mano con buena voluntad y tú te sientes solo. Y es más, puede ser que Dios quiera y Él quiere bendecirte y tú te sientes solo. Oye, Dios se acerca a Elías porque quería tratar con él, pero Elías se sentía solo y estaba procurando guardar su vida. ¿Por qué estaba huyendo de Jezabel? ¿Por qué estaba huyendo del rey Acab? Porque él estaba tratando de guardar su vida. Ya lo estudiamos en alguna ocasión anterior, pero es muy interesante. Cuando David busca salvar su vida y no le pregunta a Dios y huye de Saúl y huye rumbo a la tierra de los filisteos, empieza a cometer una serie de errores y de inexactitudes porque no estaba confiando, ni dependiendo, ni oyendo la voz de Dios. Cuando tú oyes la voz de Dios y aprendes a discernir la voz de Dios, sabes cuando es tiempo de quedarte y sabes cuando es tiempo de escapar y sabes cuando es tiempo de lo que sea. Pero en este caso Elías no estaba escuchando la voz de Dios, así como David en aquel momento no escuchó la voz de Dios y le vinieron una serie de dificultades a David. Tú lo puedes estudiar en el Antiguo Testamento, cuando él fue huyendo hacia Siclac, huyendo del rey Saúl. Pero aquí en este caso Elías está buscando guardar su vida. ¿Y qué nos dice la Escritura en el Nuevo Testamento? No está en la diapositiva, pero tú te sabes de memoria el texto. Cualquiera que quiera guardar su vida, salvar su vida en este mundo, la va a perder. Pero cualquiera que pierda su vida por causa de Cristo, éste va a hallar el sentido a la vida. Eso es básicamente lo que nuestro Señor Jesús nos dice en el Nuevo Testamento. Volviendo a la historia de Elías, cuando Elías le empieza a decir: Señor, es que tu pueblo se ha desviado, Señor, tu pueblo es idólatra, Señor, tu pueblo te ha abandonado, Señor, solamente yo he quedado aquí. ¿Qué estaba haciendo Elías? ¿Le estaba informando a Dios? Elías era el mensajero de Dios.
Elías era el informante de Dios, le estaba ayudando a Dios, le quería ayudar a Dios, le estaba recordando lo mal que estaba el mundo, lo injusto, lo impío. Así hay muchos cristianos el día de hoy. Yo escucho a muchos cristianos en el internet, en las redes sociales, en los videos, ahí en YouTube, en muchos lugares, y parece que le están informando a Dios todo lo malo que va a pasar en el 2022. Y le están diciendo a Dios, mira Señor, y esta variante del coronavirus, y mira Señor, el nuevo orden mundial, y mira Señor, la gente que está detrás de todo, hay un complot, y mira Señor, y parece que le están informando a Dios todas las cosas, como si Dios no supiera todas las cosas ya. Le estaba recordando lo mal que estaba el mundo, Elías, a Dios. El problema es que Elías estaba fuera de la voluntad de Dios. Elías no estaba haciendo la voluntad de Dios. Elías estaba confundido. La pregunta es, si de esos millones de cristianos y creyentes que hay alrededor del mundo que están confundidos, ¿no eres tú o no soy yo uno de ellos? Porque si es así, necesitamos oír la voz de Dios. ¿Y sabes cuál es el problema? Que en esa condición de la cual estamos hablando, uno no puede oír y no puede discernir la voz de Dios. Uno puede confundirse y uno puede de verdad pensar que Dios le está hablando, como comentamos la semana pasada, y puede ser nuestra propia voz, nuestra propia prudencia, nuestra propia experiencia o sabiduría. Y es más, puede ser el diablo que nos está desviando la atención de oír verdaderamente y obedecer la voz de Dios. Vamos a seguir con el relato, Primera de Reyes 19:11. Entonces Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, otra vez Dios, que le decía, ¿qué haces aquí, Elías? Muchos teólogos dicen que cubrir el rostro con el manto es un símbolo de vergüenza. Elías sentía vergüenza, derrotado por su condición, derrotado por sus propios temores, derrotado por el temor a un hombre o a una mujer, en este caso a Jezabel, atemorizado por un simple ser humano, porque él ya no estaba dependiendo completamente de Dios. Isaías capítulo 8, versículo 13, para Elías eso era muy claro y para nosotros también. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. O sea, no hay que tenerle miedo a otra cosa ni a otra persona, sino a Dios. Y en el Nuevo Testamento Jesús dijo, Lucas 12:4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quien debéis temer, temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temed, y quien tiene la facultad de echar el alma en el infierno, ese es Jesucristo. Ese no es nadie más, ni el diablo, ni el anticristo, sino es el mismo Señor Jesucristo, el que tiene facultad de quitar la vida y después echar el alma en el infierno. A Cristo es al que tenemos que tener un temor reverente. Otra vez Elías, como informándole a Dios, Primera de Reyes 19:14, él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ahora, aquí vemos el detalle cómo este hombre no estaba en la voluntad de Dios. Mira, te voy a demostrar bíblicamente cómo no estaba en la voluntad de Dios. Primera de Reyes 19:15. Y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino. ¿No?
O sea, si él estuviera rumbo a la dirección de Dios, pues Dios no le dice que se regrese por el camino por el que venía. Es decir, que Elías iba contrario a la voluntad de Dios. Dios quería que enfrentara una problemática y Elías le estaba dando la vuelta a la problemática. Dios no te dice que te vuelvas de tu camino si es que evidentemente no vas bien por el camino. Cuando en el Antiguo Testamento Dios invita al arrepentimiento, le dice al pueblo, vuélvete de tu camino, pero porque vas por un mal camino. Entonces aquí vemos que Elías no iba por el camino correcto y entonces Dios tiene que decirle, regrésate, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria y de ahí iba Elías a hacer las últimas actividades en esta tierra antes de ser arrebatado por Dios, como tú ya lo has leído también en otra porción de la Escritura. Entonces, evidentemente Dios no te manda a un lugar y después te vuelve por el mismo lugar donde acabas de venir, ¿no? Eso así no es Dios. Generalmente Dios tiene un propósito y ese propósito es claro y ese propósito está definido. Podemos concluir ahí que Elías estaba fuera de la voluntad de Dios en ese momento. Muy importante lo que estamos estudiando el día de hoy. Hay 4 tipos de voces, resumimos lo de la primera enseñanza y la segunda enseñanza. Hay 4 tipos de voces. Número 1, la voz tuya. Tú tienes una voz en tu interior, te dice lo que es bueno y lo que es malo. Puede ser tu conciencia, puede ser tu experiencia, tu conocimiento bíblico, tus experiencias, ¿verdad?, en el campo de lo cristiano. Tú tienes una voz. Podemos encerrar la voz de los demás, tu mamá, tu papá, un pastor, mucha gente, líderes en la iglesia, gente en el trabajo, gente en el mundo, tienen otra voz, tienen una opinión, también es válida. Hay una tercera voz que también tenemos que entender que está clara y que también nos trata de hablar, nos trata de engañar y nos trata de desviar del camino, que es la voz del diablo. Y obviamente está la cuarta voz, que es la que nos interesa a nosotros oír y discernir, que es la voz de Dios. La voz de Dios. ¿Cuántas veces salen mal las cosas? Porque no era la voz de Dios la que estábamos escuchando, sino era nuestra propia voz. Es un buen momento de reflexionar, porque el término del año y el inicio del año nos permiten evaluar en este año qué decisiones tomamos y nos dimos cuenta que eran realmente la voluntad de Dios. Y no necesariamente porque salieron bien las cosas, porque a veces el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Las buenas decisiones a veces provocan problemas. Las buenas decisiones provocan fricción. Las buenas decisiones provocan confrontamiento y no porque uno quiera luchar o pelear, sino porque hay un reino de las tinieblas y hay un reino de la luz. Y si tú quieres obedecer a Dios, pues tú eres parte del reino de la luz, pero el reino de las tinieblas no va a estar contento. Entonces va a haber un choque, va a haber fricción. Oír la voz de Dios, nadie dijo que iba a ser pacífico. Oír y obedecer la voz de Dios, nadie dijo que no ibas a tener problemas, sino que Jesús dijo que los primeros enemigos iban a ser los de tu casa. Cuando alguien quiere ser cristiano, de repente tu esposo no quiere que tú seas cristiana. O si tú quieres ser cristiano, al revés, ¿no? Tu esposo no quiere, o tu esposa no quiere, tus hijos no quieren, o alguien no quiere, y se opone a alguien en tu misma casa, y los enemigos son los primeros, son los de la casa. Así dijo Jesús, cuando alguien quiere hacer la voluntad de Dios. Y en el trabajo, ¿tú crees que la gente te va a aplaudir para ser cristiano? Cuando tú le digas a la gente, oye, ¿por qué haces eso? ¿Por qué robas? ¿Por qué mientes? ¿Por qué adulteras? ¿Por qué fornicas? ¿Por qué haces esto? No creas que vas a ser el más popular en tu trabajo. O sea, la gente te va a tener miedo, la gente se va a burlar de ti, la gente te va a agredir, la gente te va a insultar y te va a empezar a decir, eres un fanático, eres un aleluyo, eres una monja, estás mal de tu cabeza, tus ideas son arcaicas, son antiguas. ¿Por qué? Porque oír la voz de Dios y obedecer la voz de Dios, nadie dijo que iba a ser pacífico. A Juan el Bautista, por cierto, le costó que le cortaran la cabeza, ¿verdad? Cuando él habló la verdad y le dijo a aquel hombre, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, y entonces le cortaron la cabeza. Vuelvo a repetir y a preguntar, ¿cuántas veces han salido más las cosas, ya no en los demás, sino en tu vida y en la mía, también me lo aplico a mí, por no oír la voz de Dios y confundir la voz de Dios con nuestra propia voz? Yo quiero decirte que
que hay muchas puertas que se pueden abrir este año, muchas puertas que se pueden abrir este año y parecen buenas, pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, porque no todas las puertas que se abren son puertas de parte de Dios. Y en esto yo te lo quiero demostrar con algunos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en alguna ocasión Dios le dijo a un profeta llamado Jonás, tú lo has leído en la Escritura, Jonás capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, ¿qué dice? Lejos de la presencia de Jehová. O sea, este hombre sí escuchó la voz de Dios, pero este hombre, si Dios le dijo, vete para acá, él se fue para el lado completamente contrario. ¿Y qué pasó? Sabes la historia, vino la tempestad, lo aventaron al agua, se lo tragó un gran pez, y ya todo tratado. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que ya inclusive quemado o llagado, no dice la Biblia eso, pero algunos han interpretado, tal vez por los jugos gástricos del gran pez, ya de una manera tratado, humillado. Lo que sí dice la Escritura es que este hombre ahí humillado clamó a Dios y Dios le escuchó. Pero este hombre estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces se abre una gran puerta para hacer tu propia voluntad, pero Dios te recuerda que no es que tú hagas tu voluntad en esta tierra, sino la oración dice, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Hágase tu voluntad, no se haga mi voluntad. Y aquí ves a otro personaje muy conocido, que es el apóstol Pablo. Fíjate bien. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 12. El mismo apóstol Pablo te está diciendo, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Aunque se había abierto una puerta, que esa puerta se veía muy buena evangelísticamente hablando, él no entró porque no sintió paz, no sintió el respaldo de Dios. Hechos capítulo 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. ¿Qué te parece? O sea, hay puertas que se abren, puertas que parecen buenas, puertas que parecen de Dios inclusive, pero que al final no son la voluntad de Dios. Imagínate, si estamos hablando de puertas, de cosas buenas, si estamos hablando de cosas que obviamente son buenas y que aún ahí hay que discernir, imagínate cuando alguien no discierne la voz de Dios, ¿en qué problema se mete? Imagínate la hora de escoger esposo y esposa. Imagínate cuando el muchacho o la muchacha se le acerca a alguien, ¿y cómo escoge? ¿Porque le gusta? ¿Por qué escoge? ¿Porque le es agradable? ¿Por qué escoge? ¿Porque tiene dinero? ¿Porque tiene posición económica? ¿Esa es su forma de elegir una esposa o un esposo? ¿Porque siente deseo? ¿Porque le gusta? ¿Por eso nada más? Es ahí porque fracasan muchísimos matrimonios el día de hoy. ¿Por qué la gente entra a un trabajo? ¿Porque gana bien? ¿Porque lo tratan bien? ¿Porque puede robar? ¿Porque los demás roban y lo dejan robar? ¿Porque le ponen en un escalafón? ¿Porque ha subido rápido? ¿Porque gana mucho dinero? Esa es la intención. Eso es por lo que tú estás en un trabajo. Por eso mucha gente cambia la salvación de su alma por un trabajo. Cambia la oportunidad de ir al cielo por un empleo en donde le está llevando al infierno. Por eso es que mucha gente no puede realmente acceder a las cuestiones espirituales. Porque cuando empieza a buscar a Dios, les llega un novio.
Cuando empieza a buscar a Dios, le llega un trabajo. Cuando ya quiere servir a Dios, le llega un mega empleo. Un empleo que nunca más se va a volver a repetir así en su vida. Y todos le dicen, no lo desperdicies, porque esta oportunidad nunca la vas a volver a tener en tu vida. Y es cierto, pero esa oportunidad, él cree que Dios se la puso. Y muchas veces no es Dios, porque con ese empleo la persona ya ni busca a Dios, no ora a Dios, no lee la palabra, no se congrega, no sirve, está eliminado completamente de las cosas de Dios. ¿Eso fue una puerta de parte de Dios? ¿O fue una puerta de parte del diablo? Entonces hay que aprender a discernir la voz de Dios. Yo he escuchado en muchas ocasiones y he visto gente que con seriedad está buscando su salvación, gente que está pidiéndole perdón a Dios por sus pecados, gente que está restituyendo, gente que está a punto de ser salvo y de repente viene una tentación y se aparta completamente. Y todo lo que se había avanzado, todo lo que había aprendido se echó a la basura. ¿Por qué? Porque se abrieron puertas que parecían buenas, pero al final, como dice la Escritura, hay camino que al hombre le parece camino de vida, pero su fin es camino de muerte. Entonces tú tienes que aprender, yo tengo que aprender a discernir la voz de Dios. Imagínate que Pablo dice, no, lo que estoy escuchando es el diablo, yo sí voy a entrar a Asia y voy a predicar. Imagínate ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Sabes cómo le hubiese ido a Pablo? Se hubiese muerto. No hubiese habido fruto, no hubiese habido nada. Entonces no se trata de hacer lo que nosotros queramos o lo que pensamos que es mejor, sino hay que aprender a oír la voz de Dios, a discernir la voz de Dios y a obedecer la voz de Dios. Y aquí a la mitad de la enseñanza yo te quiero poner un ejemplo, que yo sé que tú me vas a entender muy bien, de discernir la voz de Dios, en la siguiente diapositiva. Aquí hay 3 tipos de voces que cualquiera de nosotros sabe discernir. La voz de la esposa, la voz de la madre y la voz de los hijos. Cuando a mí mi esposa está contenta, yo sé que está contenta y no tiene ni qué hablarme. Yo sé que está contenta. Y cuando mi esposa está molesta, yo sé que está molesta. Y como me diga algo, yo sé en qué tono me lo dice, ¿sí o no? Y cuando ya llevas con alguien caminando un tiempo, tú ya sabes eso. Si hasta en el noviazgo del mundo se entiende eso, o en el desposorio cristiano, ya cuando estás casado con alguien, tú ya sabes el tono de la voz de tu esposa. Cuando tu esposa quiere algo, te dice, ay, amorcito, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? Y no es porque sea interesada, sino simplemente es porque sabes que está contenta y te quiere pedir un favor. El tono cambia, modula su voz. Y cuando está molesta, te dice, oye, yo te pedí esto y no lo hiciste. Y tú dices, uy, está molesta. Y sabemos discernir la voz de la esposa. No se diga la voz de la mamá. Cuando la mamá nos llama a veces por nuestro nombre completo, ¿no? Yo me llamo Gustavo Adolfo. Cuando mi mamá decía Gustavo Adolfo, yo sabía que había hecho algo mal. Yo sabía que me iba a regañar, ¿verdad? Entonces yo sabía que, pues dije, bueno, a ver qué hice mal, ¿no? Ya me acercaba y me reprendía. Exactamente lo que yo sabía que había pasado es que sí había hecho algo mal y entonces iba y me reprendía. Pero cuando me decía con cariño Gustavito, es que algo me iba a premiar, o que me quería abrazar, o que me quería dar algo porque me había portado bien. Entonces, en esos ejemplos, ahora los que son padres también saben discernir la voz de sus hijos, ¿sí o no? Cuando un hijo le dice, ay papito, oye papito, ay papito, por favor, dices, ya, ¿qué me vas a pedir? ¿No? ¿Quieres un permiso? ¿No? ¿Quieres dinero? ¿Quieres esto? ¿Qué quieres lo otro? ¿No? Así son los hijos. Y cuando los hijos hablan de otra manera, pues sabes que los hijos quieren otra cosa. Tú eres muy bueno discerniendo estas 3 voces, ¿sí o no? La verdad. ¿Alguna de estas 3 voces sí la sabes discernir? La de tu esposa o la de tu esposo. La de tu madre o la de tu padre y la de tus hijos. Y las sabes discernir porque eres una buena mamá, porque eres un buen papá, porque eres un buen esposo y una buena esposa. Ahora, ¿por qué si sabemos discernir estas voces, no sabemos discernir la voz de Dios? Es una buena pregunta el día de hoy. ¿Por qué, si sabemos discernir las primeras voces de los ejemplos, por qué no sabemos discernir la voz de Dios? Bueno, tú aprendes a discernir la voz de las otras personas porque tienes mucho contacto con esas personas, porque hablas mucho con esas personas, porque te interesan mucho esas personas, porque platicas con ellos todos los días. Yo conozco una madre en otro lugar que tiene a su hija al otro lado del mundo. Al otro lado del mundo, literalmente, si tú estás aquí, su hija está al otro lado del mundo casada.
pero no por eso deja de amarla y de quererla, y le habla todos los días a su hija, todos los días, y su hija le habla a su madre. ¿Por qué? Porque tienen un lazo muy estrecho, porque se conocen, porque se quieren. Entonces, aunque estén tan lejos, ellos nunca van a romper ese lazo. Pero hay hijos y padres que viven muy cerca, es más, viven en la misma casa, o esposo y esposa, y no se quieren, no se llevan bien. Y tú lo sabes que eso también ocurre, y eso es muy lamentable. Entonces, para oír y discernir la voz de Dios, hay que acercarse a Dios, hay que tratar con Dios, hay que conocer a Dios, y obviamente la forma de hacerlo es a través de la palabra, a través de la oración y los medios que ya comentamos en la segunda enseñanza que fue la semana pasada. Vamos a leer el Salmo 29, versículo 3. Dice la Escritura: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. Es decir, que Dios tiene voz en donde sea, en donde tú quieras que veas en la naturaleza, en los árboles, en los cedros, en los truenos, en el mar, tiene una voz Dios, y también en toda la Escritura tiene una voz y tiene cosas que decirte, y tiene cosas que hablarte, y tiene cosas que consolarte y exhortarte y animarte y guiarte y dirigirte. Dios tiene una voz, Dios tiene muchas cosas que decirte. Lo importante es que tú quieras escuchar a Dios. La siguiente diapositiva ya nos encierra el problema que te comentaba hace un rato. No se vive una vida en comunión con Dios, y ese es el mayor de los fracasos en la vida de un creyente. Y vamos a analizar en esta otra parte cómo Elías se había metido en un problema. Vamos a desmenuzar este texto que leímos en un principio de Reyes en 6 puntos muy importantes. Punto número 1, Elías se metió en una cueva. Elías se metió en una cueva. Y yo quiero que tú entiendas qué es lo que representa una cueva. Una cueva representa un lugar de vergüenza, un lugar de derrota, un lugar donde te escondes, un lugar donde inclusive Jeremías dice que los ladrones guardaban sus tesoros en las cuevas, un lugar en donde Gedeón, un hombre acobardado, se metía junto con todo el pueblo porque le tenían miedo a los madianitas y a los pueblos enemigos. O sea, la cueva generalmente representa un lugar de oprobio, no es un lugar de victoria. Y Elías se metió en una cueva. Yo quiero decirte que muchas personas necesitan oír la voz de Dios, pero lo que hacen es que se esconden o tratan de esconderse de la presencia de Dios. En lugar de acercarse y de decirle: Señor, bueno, pues ya no escucho tu voz porque como Elí me empecé a desviar, o me empecé a entibiar, o empecé a hacer mi voluntad, o empecé a pecar, o empecé de verdad yo a querer escuchar a todos menos escucharte a ti. La verdad es que no tienen esta condición, sino que se meten en una cueva. Yo tengo una buena noticia para ti. Aunque tú te metas en una cueva, aunque en ocasiones yo también me tienda a meterme en una cueva, ensimismarme en mis problemas, Dios viene a nuestro encuentro, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque Dios es compasivo. Como dice la Escritura, tardo para la ira y grande en misericordia. Y Dios se acerca, fíjate bien, Dios se acerca y en la cueva en la que estamos, Él nos llama. Y lo primero que le dice Dios a Elías es: sal fuera de la cueva. O sea, no le dice quédate en la cueva, dice sal fuera de la cueva. Y lo segundo que le dice es: y ponte en el monte, que el monte va a representar la comunión con Dios. Aquí hay algunos ejemplos de cómo Dios se presentó a Moisés en el monte. Éxodo 19:3. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Versículo 11.
y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y en el versículo 17, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Versículo 18 al 20. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. No es que tengamos que adorar el monte Sinaí, creo que lo entiendes bien. No es que tengamos que ir a Israel y que ahí esté la bendición de Dios. No, el monte representa donde está la presencia y donde está la comunión con Dios. ¿Cómo es tu comunión con Dios? ¿Cómo hablas con Dios? ¿Cómo te relacionas con Dios? ¿Cómo oras con Dios? ¿Oras para ser visto? ¿Oras para ser aplaudido? ¿Oras para ser valorado por los demás? ¿Oras porque tienes una grande necesidad de Dios? Y tu comunión, la comunión de Jehová es para con los que lo buscan en la intimidad, para los que lo buscan en la fragilidad, lo buscan en los momentos complicados. Y entonces Dios ama a los que le buscan, dice la Escritura. Este hombre sabía relacionarse con Dios, Moisés fue amigo de Dios, David fue amigo de Dios, Enoc en un principio caminó con Dios, y la gente que en la Escritura tú ves que se relaciona con Dios, es que tienen comunión, tienen comunicación. No puedes discernir la voz de alguien si no platicas mucho con ese alguien. Yo veo que tristemente la gente cada vez habla menos con Dios. La gente habla más con el mundo, habla más con su celular, habla más con el teléfono, habla más con la televisión, habla más con el internet, habla más con los falsos amigos y no habla con Dios. Entonces, como la gente no habla con Dios, pues ni siquiera sabe discernir si es la voz de Dios o es la voz del diablo. La otra vez escuché a una persona que me decía, pues yo a la iglesia ahora que voy, me están pidiendo que les dé tanto dinero para que Dios me bendiga. Yo digo, ¿cómo una persona puede caer en semejante engaño si ya ha escuchado la verdad? Ya sabe discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo puede escuchar la persona? Pero no es una persona que no tenga conocimiento, sí tenía conocimiento de Dios. ¿Cómo una persona entre nosotros se puede volver bautista otra vez? Puede creer en la predestinación, puede creer que la salvación no se pierde, puede creer en la depravación completa del hombre, puede creer en la elección incondicional y en la gracia irresistible como lo creía Calvino. ¿Cómo puede alguien creer eso después de escuchar por tantos años el Evangelio? ¿Cómo puede una persona volverse sabatista después de escuchar tantos años que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y que en Hebreos todos los ritos y las ceremonias quedaron abolidos completamente en la muerte y en la resurrección de Cristo Jesús? ¿Cómo puede alguien entre nosotros volverse ahora mesiánico y dejarse la barba y querer hacerse la circuncisión? Te platico de gente que yo conozco que practica estas cosas. Pero no es gente que no tiene conocimiento, es gente que estuvo entre nosotros. ¿Por qué pasa esto? Porque la gente ya no está escuchando la voz de Dios. La gente está perdida. La gente está escuchando a los del internet. La gente está escuchando el YouTube. La gente está escuchando el Facebook. La gente está escuchando a muchos pastores. La gente está escuchando a muchos líderes. Pero no está escuchando a Dios. Y si esta enseñanza sirve para que tú lo entiendas y lo reconozcas, ¿qué tanto has escuchado a Dios últimamente? ¿Qué tanto has platicado con Él? ¿Qué tanto te dice Él? No, es que ya no me dice nada, es que ya no me habla. Entonces te está ocurriendo exactamente como lo dijimos en la primera enseñanza, como al sacerdote Elí, que Elí había escuchado a Dios con anterioridad, pero Dios ya no le estaba hablando. ¿Por qué? Porque a Elí ya no le importaba escuchar a Dios. Porque a Elí ya no le interesaba escuchar a Dios, porque Elí se había entibiado. Y eso es algo muy triste, y es algo muy lamentable. Pero cuando una persona habla tanto con Dios, entonces sí, empieza a discernir la voz de Dios. A mí me espanta a veces como muchos hermanos y hermanas de años, de verdad, para cosas muy sencillas,
que no es que necesites mucho conocimiento, ni un título universitario, ni capacitación, ni un seminario teológico, no. Simplemente el que conoce a Dios entiende cuando algo es bueno y cuando algo no es bueno. Y sabe discernir si es bueno o no es bueno. Lo entiende porque Dios le habla y porque sabe hablar con Dios, oír a Dios y discernir la voz de Dios. Vuelvo a repetir. ¿Cuánto hablas con Dios? Es una pregunta el día de hoy. ¿Cuánto tú hablas con Dios? Si tú me dices, yo oro 1 hora al día, 2 horas al día, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy diciendo que en el día, ¿cuánto tú hablas con Dios? Porque mucha gente habla con Dios 1 hora o 2 horas o 3 horas ahí religiosamente en su casa, pero en el día no habla con Dios. En el día su jefe le dice, miente y miente. ¿Cómo va a hablar con Dios si está mintiendo en su trabajo? ¿Cómo puede ser que una persona que supuestamente ora mucho vive una vida completamente desordenada en el día? Eso no es hablar con Dios. Hablar con Dios es escuchar a Dios, es valorar a Dios y es obedecer a Dios en lo que sabes que es correcto y en lo que sabes que su palabra nos está diciendo y confirmando. Yo te puedo decir que una persona que conoce a Dios es una persona que habla mucho con Dios. La Biblia dice que la característica de Enoc, y por eso fue llevado, es que Enoc caminaba con Dios. ¿Y cómo caminas con Dios? Caminar con Dios, o la palabra caminar, es que como tú vas andando, Él va contigo, o donde Él va, tú vas, como tú lo quieras ver. Entonces, cuando alguien tiene un compañero en el trabajo, imagínate que eres mensajero, vas con tu motocicleta y tú dices, mi motocicleta me acompaña donde quiera que yo voy. Es mi herramienta de trabajo. O llevo una máquina para poder meterla ahí a los productos del expendio de la tienda y saber su precio. Esta máquina es mi herramienta de trabajo. El celular para muchos es una herramienta de trabajo, o la computadora, bueno, es mi herramienta de trabajo. Ella me acompaña donde quiera que yo voy. Yo quiero decirte que nosotros somos la herramienta en las manos de Dios. Entonces, donde Dios va, donde Dios nos dice, donde Dios quiera que estemos, ahí estamos. Enoc era un amigo de Dios y era un compañero de Dios y Dios era su compañero al mismo tiempo. Entonces este hombre, yo estoy realmente convencido que hablaba con Dios todo el tiempo y a cada momento lo consideraba para toda decisión. Así fue que agradó a Dios. Y si estaba en el trabajo seguramente decía, cuidado a los compañeros de trabajo porque aquí está Dios. Tú no lo ves, tú no lo sientes, pero yo sé que aquí está Dios, así es que aquí vamos a respetar a Dios. Y cuando Enoc estaba con su familia, seguramente le decía a su esposa y a sus hijos, o a los que estaban junto a él, porque aquí está Dios, aquí hay que respetar a Dios. Y cuando estaba en una reunión, tal vez adorando a Dios, así como estamos, también sabía deleitarse en la presencia de Dios. Pero Enoc sabía que Dios estaba en todo lugar. ¿Sabes cuál es el problema de la cristiandad del día de hoy? Que nada más piensa que Dios está cuando se congrega. Y como ahora ni se congrega por lo virtual o es un semivirtual la congregación, pues ahora está peor todavía. Porque mucha gente está desde su casa y está tomando su jugo o comiendo sus palomitas y viendo la enseñanza. Ni siquiera toma el lugar para poder hacer las cosas bien, como ya lo hemos hablado también en otra enseñanza. No es malo congregarte en tu casa, pero darle el lugar, darle la atención y la seriedad para escuchar la palabra de Dios. Y Dios no se queda nada más en la reunión, Dios está todo el día. Dios está en tu escuela, Dios está con tus amigos, Dios está con tus amistades, Dios está con tu familia, Dios está a cada momento. Pero muchos de ustedes cierran la Biblia, se acaba la reunión y Dios se quedó encerrado aquí y entonces tú vas y caminas sin Dios. Y eso es que tú no conoces a Dios. Tú has encerrado a Dios en una denominación muerta y por eso mucha gente no puede ser cristiana. Y muchos cristianos están dejando de serlo porque ya no están valorando a Dios. ¿Qué pasó con Elías aquel tiempo? Elías estaba desconcertado, Elías estaba en la cueva y entonces Dios le recuerda, salte de esa cueva y vete al monte. Como diciendo, vete arriba donde está la oportunidad de hablar conmigo. Habla conmigo, Elías. No veas dentro de ti no hay nada bueno. Dentro de ti hay desesperación, dentro de ti hay desánimo, hay miedo, hay dudas, hay problemas y alrededor de ti hay una mujer que te quiere matar que es la reina aparte. Pero habla conmigo, Elías, y ahí es donde se encuentra la diferencia. Ese hombre ya no estaba hablando con Dios. Necesitamos retomar hablar con Dios si queremos que las cosas cambien en nuestra vida. Y no me refiero a que seamos ricos, no me refiero a que seamos prósperos, no me refiero a que no nos enfermemos, no me refiero a que no nos muramos, sino me refiero a que nuestra vida espiritual sea una vida
realmente de comunión y de plática con Dios, y enfermo, desempleado, sin dinero, en tribulaciones o aún muerto, tú puedas decir, yo estoy en paz con Dios. Porque no son las circunstancias las que determinan si una persona está bien con Dios o mal con Dios, sino más bien es cómo se siente con Dios. Bendita paz cuando una persona se muere en Cristo. Se murió una mujer de 100 años por allá en el norte de Veracruz, de 100 años. Tuve la oportunidad de visitarla 2 semanas antes de que se muriera. Y sabes una cosa, yo la vi con mucha paz y tranquilidad y preparada, y alabamos y oramos y glorificamos el nombre de Dios. Esa mujer hoy está con Dios. Pero hay mucha gente que no muere en esa misma paz y en esa misma tranquilidad. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, porque no están preparados. Tú y yo tenemos que estar preparados, porque en este siglo y en este tiempo lo más probable es que muramos, y que muramos rápido, y que muramos de muchas maneras diferentes. Entonces el problema no es morir, sino el problema es estar preparados delante de la presencia de Dios. Quiero continuar con la enseñanza. Número 3. Dios no estaba en el viento. Viene un viento fuerte, un viento que quebranta las rocas y todo, pero la Biblia dice que ahí no estaba Dios. Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. El pueblo evangélico, el pueblo religioso, hace muchas cosas. Hace muchas campañas, hace muchos espectáculos, hace muchos eventos, congresos, retiros. Por cierto, casi todos esos son costosos y de paga. Y la idea es que mueve muchas cosas, mueve masas, mueve sentimientos, mueve emociones. Pero en las emociones, en los sentimientos, en lo grande, en los espectáculos, ahí no está Dios. La Biblia dice que la comunión íntima de Jehová. Por eso cuando la Biblia dice, citando a Jesús, que cerrada la puerta de tu cuarto, tú puedas tener comunión con Dios, no es que literalmente cierres la puerta de tu cuarto, sino lo que se refiere es que el que tiene intimidad con Dios sabe que es un momento especial de él y Dios. Y puede estar en la calle caminando y sabe que él y Dios están ahí. Y puede estar lavando los platos la mujer y está Dios ahí, no tiene que condenarse por eso. Y puede estar bañando a su hijo y puede estar haciendo la comida, pero está hablando con Dios y tiene una intimidad y sabe que Dios está ahí con él y que sabe que ese momento es especial. Y como te dije hace un rato, todo el día está hablando con Dios y sabe que Dios es de él o de ella. Dios es como si fuera de él y él también es de Dios. Y eso es algo muy precioso, porque la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con los que le conocen, y solo a ellos les hará conocer su pacto. Dios de alguna manera permitió que se presentara ese viento tan fuerte como para decirle a Elías y a nosotros, ahí no está Dios. Ahí no está Dios, en lo grande, en lo espectacular, en lo llamativo, en lo explosivo, ahí no está Dios. Porque como decía hace tiempo un amado hermano, es como una bomba de tiempo en la iglesia. Es una bomba de tiempo porque la gente tiene muchas actividades, pero tiene poca relación con Dios. Se pierde la relación con Dios, se perdió todo. Se pierde la unción, se pierde el respaldo, se pierde la autoridad. Así como Elí perdió todo, ¿recuerdas? Elí perdió todo. Y por eso es que Dios tuvo que dárselo a Samuel. Así está pasando en muchas religiones de nuestro mundo, lamentablemente. Creo que si esto nos lo recuerda Dios, es para que no nos ocurra a los que estamos aquí. Número 4, Dios no estaba en el temblor. Después vino un terremoto, pero Dios no estaba ahí tampoco. Yo quiero decirte que los cambios más drásticos en este año y en el pasado van a ser en los temas de la política, los temas económicos, los movimientos sociales, los escándalos y los serios problemas de este mundo. La voz de Dios se encuentra en la Escritura. La voz de Dios se encuentra cuando te arrodillas y le preguntas, Dios, ¿qué tengo que hacer para ser un mejor padre de familia? ¿Qué tengo que hacer para ser una mejor madre de familia? ¿Qué tengo que hacer para ser un mejor patrón o un mejor empleado? ¿Qué tengo que hacer para ser un mejor joven, un mejor hijo? Señor, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo agradarte más? Señor, abre por favor, que pueda abrir la Escritura y pueda abrir mi entendimiento. Ahí está
La Escritura lo dice con mucha claridad. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios. Y fíjate bien, el mundo entero está bajo el maligno. A mí no me interesa quién está detrás de todo eso. Eso es lo que dice la Biblia, es todo lo que a mí me interesa saber. Y que debo guardarme sin mancha y sin arruga en este mundo pecador con la gracia y la misericordia de Cristo Jesús. Eso es lo que a mí me interesa saber. Yo no voy a perder tiempo en eso, porque yo voy a estudiar la Escritura. Empieza a estudiar la Escritura. No leas la Biblia, empieza a estudiar la Escritura. Empieza a beber la Escritura, a comer de la Escritura. Acuérdate que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Aprende a disfrutar de la palabra de Dios. Número 5. Dios no estaba en el fuego. Dios no estaba en el fuego. Hubo un fuego, pero Dios no estaba ahí. Lo arrebatado del carácter del fuego, ¿no? El fuego quema, tú sabes que el fuego destruye, tú sabes que el fuego es implacable. Y me acordé mucho de Pedro cuando saca la espada y le corta la oreja a Malco. Y Jesús le dice, espérate, que tú no sabes que yo pudiera llamar una legión de ángeles, muchas legiones de ángeles, pero no es la forma en la que yo quiero hacer las cosas. La verdad es que no es nuestro carácter, no es a tu forma, no es a la mía, como Dios va a hacer las cosas. Jesús dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended, Jesús dijo de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dios no estaba en el fuego. Jeremías 23, versículo 22. Con esto vamos concluyendo. Jeremías 23, 22. No estaba en el viento fuerte, no estaba en el temblor, no estaba en el fuego. La religión tiene mucho movimiento, tiene muchas cosas, pero fíjate lo que Dios piensa. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. O sea que a veces el pueblo de Dios no escucha las palabras de Dios, escucha las palabras de los hombres. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Job, versículo 33, versículo 14, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. El hombre no entiende. Yo creo que Dios nos ha tratado de hablar de muchas maneras, pero lamentablemente el hombre se endurece y no entiende. Y quiero concluir con este último punto. Dios estaba en el silbo apacible y delicado. ¿Qué representa eso? Pues representa lo íntimo que ya leímos, representa la comunión sencilla, la comunión cotidiana, la comunión con una intención y con un corazón correcto. Daniel capítulo 9, versículo 23. A él le fue revelado una parte impresionante de la Escritura. No es fácil leer el libro de Daniel, pero fíjate, dice la Escritura, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Esta palabra a mí me llama mucho la atención como Dios le dice a Daniel, porque tú eres muy amado. Imagínate el día que tú puedas saber que Dios piensa y dice eso de ti y de mí. No que eres amado, sino porque tú eres muy amado. Se ve que este hombre tenía una comunión con Dios y sabía escuchar a Dios. Y por eso es que Dios le revela estas cosas a Daniel en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, no sé si tú lo habías pensado o meditado, Jesús no le da la revelación del Apocalipsis a Pedro, ni a Jacobo, ni a Mateo, ni a ninguno de ellos, ni siquiera al apóstol Pablo. La revelación se la da a su amado amigo y hermano, el apóstol Juan. Ahí te deja ver la revelación a Juan y te deja ver la intimidad, la comunión, la cercanía. Algunos dicen, bueno, Pedro, Jacobo y Juan estuvieron cerca de Jesús, pero a Juan le dejó Jesús recostarse sobre su pecho, sí, pero para mí lo más conclusivo en la Escritura es que a Juan le entregó las palabras que sellan el libro, que sellan la Biblia, la Escritura. Eso es de veras un gran privilegio que no se lo dio a nadie, sino solamente a su amigo y hermano,
el apóstol Juan. Yo quiero pensar y creer que Dios nos está preparando a todos nosotros, cristianos y no cristianos, al que no es cristiano para que se convierta, y al que es cristiano para que si el año pasado tenía una comunión buena con Dios, este año sea una mejor comunión con Dios. O si alguien ya perdió su comunión con Dios, vuelva de su camino, como le dijo Dios a Elías, y retome la comunión con Dios. Yo quiero concluir con esta pregunta, que es una pregunta de Dios para con nosotros. Quítale el nombre de Elías y ponle tu nombre. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí a escasos horas de empezar el 2022? ¿Qué haces aquí? Ponle tu nombre. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú pretendes? ¿Por qué quieres buscar a Dios? ¿Por qué quieres conocer a Dios? ¿Por qué te quieres relacionar con Él? ¿Qué haces aquí? ¿Hacia dónde vas? ¿De dónde vienes y hacia dónde vas? Y si has tomado malas decisiones en tu vida, ya el pasado no se puede regresar. El pasado no se puede cambiar. Pero lo que sí puedes hacer es empezar a tomar buenas decisiones desde el día de hoy. Pero no por tus emociones, no por lo que te digan los demás, sino porque escuches la voz de Dios, entiendas la voz de Dios, disciernas la voz de Dios y la obedezcas. Porque esa es la diferencia entre la muerte y entre la vida espiritual. Quiero decirte que en ocasiones Dios no pide permiso. Dios simplemente dice, así es y ya se acabó. Dios no tiene por qué explicarte a ti y a mí nada. Yo me empiezo a preguntar, Señor, ¿pero por qué haces esto? ¿Pero por qué permites lo otro? Señor, ¿pero por qué la injusticia? ¿Pero Señor, por qué mi familia? Señor, ¿pero por qué no se convierte este que yo quiero tanto? Señor, ¿pero por qué este no cambia? Me va a decir Dios, bueno, pues porque Él no quiere y ya. Y me va a decir exactamente como le dijo a Pedro, tú ven y sígueme. Que no te importe lo que va a pasar con Juan, que no te importe lo que va a pasar con los demás. Tú ven y sígueme a mí, escúchame a mí, veme a mí, créeme a mí, entiéndeme a mí. Dios no tiene por qué explicar nada. Es más, cuando Dios da una orden y no se ejecuta, Dios se enoja. Y tú vas a decir, hermano, ¿dónde viene eso? Sí, no viene en la diapositiva, pero velo en tu Biblia en Éxodo capítulo 4, versículo 14. Sí, Dios se enojó con Moisés. Ahí lo puedes leer en tu casa, Éxodo 4:14. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dicho lo que tenía que hacer Moisés y Moisés seguía diciéndole, no, Señor, pero soy tartamudo, no, Señor, pero esto y lo otro. Y ahí le dice que Dios se enojó, se molestó con Moisés. ¿Por qué? Porque ya había escuchado la voz de Dios, porque ya había entendido la voz de Dios, pero no quería obedecer la voz de Dios. Sí, Dios es misericordioso, pero Dios también tiene un límite para su paciencia. Dios también dice un hasta aquí, hasta aquí. Entonces, nos conviene escuchar a Dios, nos conviene entender a Dios y nos conviene obedecer a Dios. Y el último punto, la voz de Dios, es decir, Dios le dijo a Elías, vuélvete por el mismo camino, vuélvete por el mismo camino, es decir, si tú estabas rumbo al camino de hacer tu voluntad, ya deja de hacer eso y ponte a hacer la voluntad de Dios. Si tú estabas haciendo lo que tú querías, ahora haz lo que yo te voy a mandar. No seamos rebeldes contra Dios. No seamos rebeldes contra la voz de Dios. Si ya sabes lo que Dios te está pidiendo, hazlo. Yo a mucha gente, y te puedo decir de 3 ejemplos que me acuerdo en este momento, pero hay muchos. He escuchado que Dios les habla y que Dios les pide algo y como no lo hacen, Dios los desecha. Yo me acuerdo de una joven hace muchos años en una casa hogar. Fuimos varios, ella era menor que yo, pero fuimos varios, yo estaba al frente de ese grupo, fuimos a visitar una casa hogar. Y Dios le dijo en esa semana, nadie le dijo, yo no le dije, la gente de ahí no le dijo, nadie le dijo, Dios le dijo, te vas a quedar aquí. Estaba estudiando la preparatoria y nada más me dijo, oye, ¿y qué hago? Porque estoy estudiando la preparatoria, pero Dios me dijo que yo me quedara aquí. Le digo, pues yo te digo algo, si Dios te dijo que te quedaras aquí, quédate aquí. Habló con la encargada y la encargada le dijo, mira, pues, ¿yo qué puedo hacer? Si Dios te dijo eso, adelante. Yo no te obligo. Nos hacen falta manos, pero tú haz lo que Dios te diga. La muchacha empezó a titubear, habló con sus padres, sus papás no eran cristianos, no se fue a la casa hogar. Al año siguiente se perdió. Se fue con un joven drogadicto, un joven lleno de tatuajes, un joven en el mundo, la tentó y terminó muy mal. Y la joven está muy perdida al día de hoy. ¿Por qué? Porque esa era la oportunidad de poder hacer la voluntad de Dios. Porque eso es lo que Dios le estaba pidiendo a ella. A mí me queda muy claro.
En alguna otra ocasión una persona me preguntó, ¿qué hago, hermano? Me están dando esta oportunidad y esta otra oportunidad. Y yo le dije, no sé, la verdad, las dos cosas se ven bien. Tú tienes que preguntarle a Dios. La persona eligió lo que parecía mejor, pero la persona al día de hoy ya no está entre nosotros. ¿Sabes por qué? Porque yo entendí después que ella eligió, que esta persona eligió, como Lot eligió. Cuando vio a lo lejos y vio lo que era mejor y escogió lo que a su vista era mejor, pero no entendió que Abraham había escogido lo que era la voluntad de Dios. Nunca te vayas por lo que parece mejor. Siempre pregúntale a Dios lo que es su voluntad, porque lo que es su voluntad va a ser mejor. Y como dice la Escritura, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno si Dios va contigo, porque Él está contigo. Pero lamentablemente Lot se fue a lo verde, se fue a lo bonito, pero Dios no fue con él, por eso es que no salieron bien las cosas. Y tercer caso, recuerdo un joven. Este joven, un día en un evento de jóvenes, tendría unos 19 años, era joven todavía, estábamos en el evento y me dijo, hoy escuché fuertemente que Dios me habló. Dice, yo dejé mi vida pasada, mira, una vida de pecado, una vida de desórdenes, una vida de inmoralidad, una vida horrible. Dice, y hoy me dijo Dios que tenía que dejar esa vida y hoy la dejé. Y con lágrimas en los ojos yo lo vi convencido y me dijo, yo quiero seguir a Dios. Y Dios me está diciendo que ahora me dedique a esto. Y a mí me impresionó, la verdad que era de las primeras veces que yo escuchaba algo así. Y me dice, ¿cómo ves? Y me estaba compartiendo, no me estaba preguntando, me estaba compartiendo. Me enteré tiempo después que esa persona no obedeció a Dios. Y como no obedeció a Dios, se desvió y se fue. ¿Qué es lo que te quiero decir con eso? Yo he aprendido que cuando Dios sí te dice algo y es claro de parte de Dios, es mejor que lo hagas. Porque Dios sabe mejor el futuro de lo que tú y yo conocemos el pasado y de lo que tú y yo entendemos nuestro presente. Así es que el día de mañana, cuando Dios te pida algo, claro, que sea bíblico, que sea correcto, que no viole los principios de la Escritura, obedécele a Dios, aunque a ti no te parezca, porque hacer la voluntad de Dios es mejor que no hacer su voluntad, obviamente. Dios le pidió a Abraham, te pongo algunos ejemplos bíblicos, deja tu tierra y tu parentela, le obedeció. Dios le dijo a la reina Esther, habla con el rey a una costa de su vida, y le obedeció. Dios le dijo a los 3 amigos de Daniel que entren al horno de fuego, y obedecieron. Y Dios le dijo a Daniel que también se pusiera a orar 3 veces al día, y por hacer eso lo metieron al foso de los leones, y obedeció. Todos estos personajes oyeron la voz de Dios, escucharon la voz de Dios, discernieron la voz de Dios, y al obedecerla, Dios les exaltó, y sus nombres están escritos aquí en la Biblia, para recordarnos que oír y entender la voz de Dios es lo mejor que le puede ocurrir a la persona. Te pudiera terminar diciendo también que Saúl escuchó y entendió la voz de Dios, no lo quiso obedecer y fue desechado. Salomón entendió la voz de Dios y vio en su padre el mal ejemplo que había ocurrido bajo su pecado, entendiendo la voluntad de Dios y no quiso obedecer a Dios. Y para mí, escrituralmente, Salomón también fue desechado. Yo quiero decirte que escuchar la voz de Dios y obedecerla y no obedecerla, como te decía en un principio, es la diferencia entre la vida y la muerte en lo espiritual. Y quiero concluir con un texto que ayer Dios me dio al terminar mi enseñanza. Seguramente es un texto muy fuerte, pero nos puede hacer meditar en que el amor de Dios es en que regresemos a escuchar otra vez, a escuchar la voz más importante, que es la voz de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 y versículo 20. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Fíjate bien, si alguno oye mi voz, pero no solamente es oír la voz, dice, y abre la puerta, es decir, obedece. Le abre la puerta de su vida, de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cierra tus ojos, por favor. Como dice la Escritura, el que tiene oídos para oír, oiga lo que Dios le dice a la iglesia. Padre, te damos muchas gracias por estar aquí. Gracias porque pudimos estar en otro lugar, Señor. Pudimos estar con la familia, pudimos estar con las amistades, pudimos estar haciendo muchas cosas, Señor. Pero gracias porque estamos aquí.
Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de escuchar tu palabra. Hoy, Señor, entendemos lo importante que es regresar y es volver a oír la voz más importante, que es la tuya, Señor. De verdad, Señor, que también hoy pudimos entender que escuchar nuestra propia voz nos puede meter en problemas, Señor. Y escuchar la voz de los demás cuando no es bien dirigida por ti también, Señor. Aún también entendimos el peligro, porque el diablo también tiene una voz y nos quiere desviar, Señor. Pero Padre, sigue teniendo misericordia para que podamos oír tu voz, para que podamos valorar, oír tu voz, discernir tu voz y obedecerla, Señor. Obedecerla por encima de cualquier otra voz, Señor. Ayúdanos, Señor. Es un tiempo difícil, es un tiempo malo, es un tiempo de confusión, es un tiempo de muchas religiones, Señor. Es un tiempo de muchos falsos caminos, Señor. Necesitamos, Padre, regresar al único, al verdadero que eres tú, Señor. Necesitamos regresar a la senda antigua. Necesitamos, Padre, que pongas colirio en nuestros ojos. Necesitamos, Señor, que nuestros oídos estén bien abiertos, nuestro corazón bien atento, humilde, Señor, y sencillo, para poder oír y obedecer tu voz. Yo te ruego por todos los que están escuchando esta enseñanza, bendícelos a ellos, a sus familias, y ayúdanos en este año. Hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén.